costeo por procesos. Estamos hablando nosotros de que es prácticamente un sistema el cual va acumulando los costos de cada proceso que pueda tener la organización. Este sistema por procesos es muy utilizado en empresas que tienen áreas productivas. Yo actualmente he tenido la oportunidad de ser jefe de producción y tengo hasta cierto punto un tanto de experiencia al momento de costear por procesos. Entonces les puedo decir de que es algo bastante bueno y bastante óptimo para aquellas empresas que tienen bien definidos sus procesos. Como por ejemplo hay organizaciones, si ustedes se dan cuenta según lo que pueden ver en la imagen, pues esta empresa tiene, digamos, diversos procesos. Al proceso de corte le tienen que asignar un costo, al sistema de costura le asignan un costo y al sistema de planchado también le asignan un costo. Adicionalmente a ello, pues ya logran determinar al final un costeo integrado para poder asignar de forma óptima el costo al producto. Y este sistema de costeo por procesos tiene la característica peculiar de que tienen que ser producciones continuas. Y sin ir tan lejos, por ejemplo, en la parte donde yo he trabajado en producción, es en la parte de artes gráficas y demás. Por ejemplo, nuestros procesos quedan definidos. En primer lugar, el primer proceso que se trabajaba era el proceso de corte, ya después se trabajaba el proceso de impresión, después el proceso de troquelado y proceso de pegado. El programa que manejamos en sí ya nos determina las cantidades según las unidades que se estén produciendo y vienen jalando inventarios iniciales y demás, que ya en la parte práctica lo vamos a ir viendo. Para que les quede un poco más claro, si se dan cuenta, cada proceso, y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, cada proceso se conforma y tiene que tener costeado cada uno de los elementos del costo de producción, pero en algunos casos puede ser que no sea de esa manera. Tiene que, como ya sabrán ustedes, los elementos del costo de producción, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. En los materiales, si se dan cuenta, incluimos tanto directos e indirectos, pero ojo con eso. Dentro de los materiales directos, únicamente se toma en cuenta dentro de materia prima y todos aquellos materiales indirectos, en la mayoría de ocasiones, deben de ser costeados dentro de los costos indirectos de fabricación. Además, la mano de obra, como ustedes ya saben, la mano de obra directa es aquella que va ya directamente en la parte de los procesos productivos o que tiene relación directa en el proceso de producción. Y la mano de obra indirecta es aquella que va a ir costeada en los costos indirectos de fabricación. Es importante que en este apartado de mano de obra sepamos determinar muchas veces el total de horas hombre. Y el total de horas hombre no es más, en este caso, a ustedes les dan una cantidad de, por ejemplo, de horas que trabaja la fábrica, por ejemplo, en el año, les dan una jornada de trabajo y ahí ustedes ya tienen su total de horas fábrica. Ese total de horas fábrica, ustedes lo multiplican por el total de empleados o por las personas que forman parte de esa unidad productiva y ahí ya nos da el total de horas hombre, que es algo que se aprende en la parte de costos indirectos de fabricación. Y aquí si se dan cuenta era lo que hablaba, los costos indirectos de fabricación no incluyen ni materiales directos ni mano de obra directa, porque aquí va costeado todo lo indirecto, como su nombre lo dice, y va incluyendo los costos por cada departamento de servicio. Si se dan cuenta, nosotros en la parte de inventarios vamos a manejar diferentes tipos de inventario y en procesos y en órdenes de producción lo vamos a ir viendo. Hay tres tipos de inventario. Hay inventario de materia prima, tenemos inventario de producto en proceso y también vamos a tener un inventario de producto terminado. Y si se dan cuenta, el producto en proceso, aquí hay una imagen ilustrativa,
Y en la parte práctica vamos a ir viendo, ¿verdad? Esas palabras o esos conectivos claves al momento de determinar una producción equivalente, el con, a o al tanto determinado, porque eso genera confusión. Si lo calculamos mal, definitivamente vamos a tener malo el resultado del costeo de ese proceso, pero en la parte práctica se los voy a ir explicando. Cuando hablamos de producción equivalente, que posee el mismo valor el mismo valor o volumen en distinta forma. Por lo tanto, ahí nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Cómo vamos sacando las producciones equivalentes específicamente en el costeo por procesos. Siempre lo vamos a ir expresando en unidades. Nos vamos a ir dando cuenta en la parte práctica. Únicamente estoy haciendo esto y lo llevo un poco rápido para que más o menos vayamos entendiendo de qué trata. Muchas veces nos conectamos tarde a las clases y demás y nos perdemos alguna explicación que nos puede ayudar en algún momento a poder comprender y entender de mejor manera la parte práctica. Después tenemos la parte de los costos unitarios, tenemos un total de unidades, tenemos un costo y ya determinamos un costo unitario. Eso no debería de generar mayor problema, pero de igual manera, ya cuando veamos costo por procesos en la parte práctica, lo vamos a ir determinando. Y nos vamos al primer ejemplo práctico. Aquí vamos a trabajar cuando costeamos por procesos, pero que nos dan por ejemplo, de que la producción quedó terminada a cierto porcentaje, pero no lo desglosa ni en materia prima, ni en mano de obra, ni en costos indirectos de fabricación. El ejemplo dice lo siguiente. El gerente de producción de una fábrica de chumpas desea conocer el costo de cada uno de los procesos que realiza en la producción durante el mes de mayo 2020. Los procesos están identificados como XYZ y los datos con los que se cuenta son los siguientes. Vamos a leer el enunciado y nos vamos a la parte práctica. Inicia su producción con un inventario inicial de materia prima de 800 quetzales, mano de obra 700 quetzales y costos indirectos de fabricación por 600. Los costos en los que se incurrió en el mes fueron materia prima 12.300, mano de obra 8.300, costos indirectos de fabricación 2.300. El volumen de producción al inicio del mes es de 3.500 unidades y se ponen en proceso en el mes 26.000 unidades. De esta producción se trasladan al proceso Y 23.000 unidades y queda en proceso 6.500 unidades al 60% de acabado. Al 60% de acabado hay que prestarle mucha atención porque es donde tienden a confundirse todos y donde está la mayoría de equivocaciones. Yo por experiencia se los digo que al momento de calificar exámenes es aquí donde yo veo de que hay muchos errores por no manejar cierta parte de la terminología. En el proceso Y se cuenta con un inventario inicial de 2.800 unidades con un costo de 1.50 y se reciben del proceso anterior 23.000 unidades. Los gastos del proceso al inicio del mes fueron mano de obra 700 quetzales y costos indirectos de fabricación 500 quetzales. Los costos del mes son los siguientes. Manos de obra 7.300, costos indirectos de fabricación 500 quetzales. Si se dan cuenta, no hay materia prima, ¿verdad? Porque aquí ya recibimos nosotros materia prima y demás, por lo tanto no hay un costo acá, pero no quiere decir de que siempre vaya a ser así. Los costos del mes, bueno, el informe de producción indica que se trasladan al tercer proceso Z 21.000 unidades y quedan en proceso 4.800 unidades al 65% de su acabado. Se cuenta con un proceso Z, se cuenta con un inventario inicial de 3.200 unidades con un costo de 1.95 y se reciben del proceso Y 21.000 unidades. Los gastos del proceso a inicio del mes son los siguientes: mano de obra 500, costos indirectos 450 y los costos del mes se registraron de la siguiente forma: mano de obra 7.800, costos indirectos 3.300. El informe de producción indica que se trasladan a tienda 20.000 unidades y quedan en proceso 4.200 unidades al 75% de su acabado.
Con la información anterior determine el costo de cada proceso y el costo total de los procesos. Ahora bien, con lo que hemos leído y con lo que hemos podido ver, ¿hay alguna duda o alguna pregunta que tengan? Y con todo gusto se las podemos resolver antes de entrar a la parte práctica. Licenciado, por ejemplo, cuando nos van dando los enunciados de cada proceso, siempre nos van a dar, por ejemplo, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, o hay dados casos donde uno tiene que sacar alguno de ellos. Mire, por lo general se les da, ¿verdad? Con fines prácticos. Obviamente ya en la práctica uno tiene que determinarlos, pero por lo general se los tienen que dar. O en el peor de los casos le van a dar los datos del proceso, por ejemplo, del primer proceso. Y le pueden decir en el segundo proceso que, por ejemplo, el inventario inicial de materia prima es un 10% más que el del primer proceso. Entonces, por ejemplo, si el primer proceso fuera 100 quetzales de materia prima y le dicen que tiene un incremento del 10% en el segundo proceso, le sumamos otros 10 quetzales y ya tenemos 110. Se lo pueden dar de diferentes formas, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, entramos a la parte práctica. Yo les recomiendo que si tienen acceso a una hoja de cálculo y demás, pues ábranla para que tengan una plantilla también ustedes y que ya sepan de qué manera la pueden ir trabajando, y si no, pues lo pueden ir trabajando a mano. Yo ya lo tengo elaborado. No lo voy a ir, o se los voy a ir explicando, pero no puedo irlo desarrollando por la cuestión del tiempo, porque es bastante limitado, ¿verdad? Y debemos de cubrir una buena cantidad de contenido, porque el objetivo, pues, es de que vayan preparados para el examen. Entonces, nos vamos a la parte práctica. Vamos a agrandarlo un poquito aquí, vamos a ver. Tanto. Bueno, vayan de la mano con el enunciado. Decía que el primer proceso, el inventario inicial de materia prima, son 800. Si hay alguna equivocación en algún dato, con gusto me interrumpen y lo corregimos. Mano de obra, si se dan cuenta, tenemos 700 quetzales y de costos indirectos de fabricación 600. Si se dan cuenta, estos datos ya me los están dando. Y únicamente lo que hago es totalizar 800 más 700 más 600. Tengo un total de 2100. Teniendo este total de 2100, y ahora me voy a los costos en los cuales incurrieron en el mes. Materia prima, 12,300, mano de obra, 8,300, y los costos indirectos de fabricación, 2,300 quetzales. Y eso nos da un total, si se dan cuenta aquí lo voy formuleando para que sepan de dónde van saliendo los datos, y tenemos un total de 22,900 quetzales. Entonces, el costo acumulado en sí del proceso X es de 25,000 quetzales. Y esos 25,000 quetzales no es más que la sumatoria del total del inventario inicial más la sumatoria de los costos del mes. Ya tenemos este 25,000 quetzales y ese sería el primer paso. Nuestro primer, les puedo decir como nuestro primer vaciado de datos. Ahora vamos a la siguiente parte, el informe de producción. El informe de producción nos está indicando que volumen en proceso al inicio del mes fueron 3,500 unidades. Bueno, tengo esas 3,500 unidades y puestas en proceso durante el mes son 29,500. En total, si se dan cuenta, 3,500 más 26,000, tenemos 29,500 unidades. Por lo tanto, aquí ya viene un juego de números. Dice que igual el enunciado nos está diciendo que vamos a entregar al siguiente proceso 23,000 unidades. Por lo tanto, ese es el volumen entregado al segundo proceso. Pero yo ya sé que tenía 29,500 unidades,
La forma más directa de poder hacerlo, tengo mis 29.500, ¿verdad? Copio el total y únicamente este volumen en proceso a fin de mes al 60% de su acabado, no es más, si se dan cuenta, la diferencia entre esas 29.500 unidades totales, menos las 23.000 que estoy trasladando al segundo proceso. Y aquí tengo 6.500 unidades. Ahora quiero que presten mucha atención a lo siguiente, porque aquí es donde se tiende a generar mucha confusión. Entonces, véanlo bien ahora. Tengo volumen entregado al segundo proceso, 23.000 unidades. Ahora tengo que sacar esa cantidad que está en proceso y esa producción equivalente a unidades terminadas. La producción equivalente no es más, licenciado, ¿y por qué no pone el 6.500 aquí abajo? No se puede porque en la producción equivalente yo tengo que determinar a cuántas unidades terminadas equivale ese enunciado que dice al 60% de acabado. Pero si dice al 60% de acabado, me está dando a entender que todavía me falta por terminar, si se dan cuenta, un 40%. Cuando les diga al o el otro conectivo es a, debe de ir siempre multiplicado, ¿verdad? Por esa parte que hace falta. Si a ustedes les dijeran al 80% de acabado, eso quiere decir prácticamente de que ha sido terminado todavía en un 20%. Y es el mismo enunciado acá. Al 60% quiere decir que todavía, ¿verdad? En este caso, está a un 60% de poder terminarse y eso quiere decir de que fue terminado ya en un 40%. Y es en esa parte donde yo multiplico esas 6.500 unidades por el 40% y me está diciendo de que en sí yo estoy teniendo una producción equivalente terminada de 2.600. Entonces yo ya puedo determinar mi producción equivalente a unidades terminadas. 23.000 más 2.600, tengo 25.600 unidades terminadas de producción equivalente. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Porque esta es una parte clave donde nos puede generar confusión y donde podemos cometer algún error al momento de estar resolviendo algún caso de costeo por procesos. Licenciado, buenos días. Buenos días. Solo para hacer énfasis, cuando usted hablaba de los conectivos al o a, en este caso que nos está hablando que el proceso X está al 60%, tenemos que multiplicarlo no por 60, sino por el 40%, que es lo que ya está terminado, ¿verdad? Exacto, así es. Ok. Muchas gracias, licenciado. Por ahí preguntan fracciones. Miren, aquí ya es una cuestión puramente matemática también, que tuvimos que aprender en matemática 1 y en matemática 2. Ahí me preguntan a un tercio. Es decir, de que, por ejemplo, lo paso a decimales, 0.33, 0.33 y 0.33. Es decir, que si está a un tercio de acabado, me está dando a entender de que ya fue terminado en 2/3. Por lo tanto, esa producción que tengo la debo de multiplicar por 2/3 o en su defecto por 0.66. Ya saben, miren, por lo general en los exámenes o viene decimal o viene con fracciones, pero es importante que sepamos leer la parte de fracciones, si no vamos a tener dificultades. Si no sabemos fraccionar, ahí sí nos va a dar algún problema, porque les puede decir de que fue terminado, está terminado a 2/4 de su acabado. Y si está terminado a 2/4 de su acabado, ¿cuánto le falta? Si alguien me puede responder.
Está a la mitad, Liz. A Sería la un 50%. es un 50% o 2/4. Entonces es bien importante que sepamos esa parte de las fracciones y que para que no nos dé dificultad, como les digo, la parte difícil de procesos está acá, en este apartado. Y ojo con eso, porque por ejemplo ahorita estamos viendo un ejemplo bastante sencillo, pero yo no sé si con el catedrático que ustedes lo vieron, yo lo aprendí de dos formas y por eso lo estoy enseñando de dos formas. Aquí dice, en proceso al 60% de acabado, pero me lo puede desglosar, me puede decir, en proceso al 20% de acabado de materia prima, al 20% de acabado de mano de obra. Ese ejemplo, ¿verdad? Como se los estoy diciendo, desglosado, lo vamos a ver luego de terminar para que ustedes estén preparados al momento de que les venga de las dos formas. Bueno, tenemos la producción equivalente. Ahora vamos a determinar la parte de los costos unitarios del mes. Estos datos, si se dan cuenta, hacen este cuadrito. Estos datos ya me los daba cuando inicié el ejercicio. Únicamente los jalé y aquí ya únicamente trabajo costos acumulados. Si se dan cuenta, 800 más 12.300. Tengo un costo acumulado de materia prima, un costo acumulado de mano de obra y un costo acumulado de costos indirectos de fabricación y totalizo los 25,000 quetzales. Si se dan cuenta, tengo que ir corroborando por salud mental, puedo ir corroborando si voy cuadrando con las otras cantidades que tengo. Tengo mi producción equivalente, si se dan cuenta, y ya empiezo a determinar mi costo unitario. Y el costo unitario, dense cuenta, tengo mi costo acumulado de materia prima y lo divido dentro de mi producción equivalente total y me da un costo unitario para el proceso X de materia prima de 51 centavos, de mano de obra 35 centavos y de costos indirectos de fabricación de 11 centavos y únicamente hago la sumatoria y totalizo. Y eso quiere decir de que mi proceso X, en este caso, el costo unitario del proceso X, vendría a ser de 97.7 centavos. Entonces, con eso ya tenemos una buena parte del primer proceso. Y ahora, el último paso del proceso X es valorizar la producción. Entregué, eso el enunciado lo dice, 23,000 unidades terminadas al proceso Y. Y esas van a tener, tienen un valor de 97 centavos. Las 23,000, ¿de acuerdo? 97 centavos, porque 23,000 entregué terminadas. Pero además de eso, se recuerdan que calculamos a cuánto equivalía esas que todavía quedaban pendientes por terminar y que eran 2,600. Únicamente las jalo de este apartado, tanto en materia prima, en mano de obra, como en costos indirectos de fabricación, y jalo los costos unitarios. Si se dan cuenta, el 51 no es nada que me esté inventando, el 35 y 11 centavos. Por lo tanto, ya únicamente multiplico y voy totalizando y ya voy a tener, si se dan cuenta, yo ya sé, y esta es la clave de todo, de que el costo acumulado del proceso eran 25,000 quetzales. Y la prueba de que ustedes van trabajando bien es de que me tiene que dar lo mismo que me dio al inicio en esta parte de aquí abajo. Y ahí no hay pierde. Claro, a veces va a cuadrar, aunque ustedes hayan trabajado, por ejemplo, ustedes en vez de haberlo multiplicado por el 40% acá, lo multiplicaron por el 60%. Está malo, al final el resultado va a estar malo. Les va a cuadrar porque de igual manera, al momento de sacar las producciones equivalentes y demás, se usan los totales. No va a ser, por ejemplo, este 25,600 va a cambiar y les va a cuadrar. Y ojo, mucho ojo con eso porque eso nos da esa falsa sensación de confianza
a pesar de que esté mal trabajado. Por eso les digo, un examen de procesos, en la mayoría de los casos, se pierde en esta parte o se saca malo en esta parte. Mucho cuidado con eso. Yo lo que he acostumbrado al momento de evaluar, por ejemplo, procesos y demás en los exámenes, es de que le asigno una puntuación a cada proceso. En realidad desconozco cómo lo vayan a trabajar los catedráticos en esta ocasión. La ventaja de la plataforma es de que nos da esa oportunidad de poder ir dándole ponderación a cada proceso y a cada apartado para que del todo no esté malo, porque se daba cuando fui auxiliar y se calificaba la parte de costeo por procesos, que desde el primer proceso estaba malo y ya todo lo demás estaba malo y por lo tanto notas de 1 punto, de 2 puntos y demás, y eso es lo que tienen que evitar ustedes, ese tipo de equivocaciones. Bueno, vamos al siguiente proceso, que vendría a ser el proceso Y. Aquí dice costos transferidos del proceso anterior X. En proceso al inicio del mes dice que son de 2,800 a un costo de 1,50. Si se dan cuenta, esta es pura información que nosotros ya manejamos, que ya tenemos, y es pura información que ya manejamos. Tenemos este total, que no es más que el producto de estos dos resultados. ¿Se recuerdan de que hay un costo transferido del primer proceso, que eran 23,000 unidades? Si se dan cuenta, es esto, prácticamente, que son estos 22,460. Entonces, debo determinar un costo promedio. Si se dan cuenta, tengo ese total de 26,660, que es un costo acumulado, y eso lo incluyo dentro de las 25,800 unidades. Entonces ya tengo un costo unitario promedio acumulado de 1 quetzal con 3 centavos, porque aquí yo ya voy acumulando costos. Lo primero que ya va asignado del costo y aparte lo que vengo jalando del costo X. Ahora nos vamos, esto no se les va a olvidar, si se dan cuenta son puros datos que a nosotros ya nos están dando. Vámonos ahora a la parte de los costos en proceso al inicio del mes. Me dice que de mano de obra son 700, costos indirectos de fabricación son 500 y tenemos un total de 1,200. Adicionalmente a eso, no hay materia prima, no se lo vayan a inventar. Si, por ejemplo, en el examen no hay materia prima en el proceso, no se lo inventen, no se los están dando, entonces no lo anotan. O en su defecto puede ser que solo haya mano de obra, solo anotan mano de obra. No por fuerza tengo que tener de los tres. Ojo con eso también. Costos del mes, 7,300 de mano de obra y de costos indirectos de fabricación 500 y tengo un total de 7,800. Ahora, el costo acumulado del proceso X y Y es la sumatoria, si se dan cuenta, del costo acumulado que calculé acá, más el costo al inicio del mes, más los costos del mes. Y eso me da un total de 35,660,94. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Con gusto la resolvemos. Bueno, continuamos entonces. Nos vamos ahora a la parte del informe de producción. Volumen en proceso al inicio del mes, las 2,800 unidades, y puestas en proceso durante el mes, 23,000 unidades. Eso me da un total de 25,800. Si se dan cuenta, ya pues prácticamente las tenía. Y aparte de eso, volumen entregado al proceso Z, 21,000 unidades. Y además, ahora, si se dan cuenta, tengo que tener la parte, lo que les había mencionado, anoto el 25,800 y por diferencia yo ya sé cuántas van a ser las unidades. 25,800 menos 21,000 son 4,800. Esto siempre tiene que pegar con esto. Ahora bien, al apartado donde nos puede generar confusión. Siempre, volumen entregado al proceso Z son 21,000 unidades. Ahora, se dan cuenta que
al 65% de su acabado. Es decir, de que únicamente ha sido terminado en un 35%. Por lo tanto, esas 4.800 unidades que todavía no se han terminado, lo multiplico por ese porcentaje que ya está terminado el producto y me da un total de 1.680 para tener un total de producción equivalente de 22.680 unidades terminadas. Si se dan cuenta, como no había materia prima, pues ni lo tocamos. Tengo un inventario inicial de mano de obra, también de costos indirectos de fabricación y aparte costos del mes, que también los tengo únicamente para estos dos elementos del costo. Y tengo mano de obra en el costo acumulado, que no es más que la sumatoria, como lo hicimos en el primer proceso. Tengo también para costos indirectos de fabricación y únicamente totalizo. No tengo un costo unitario de materia prima, pero sí tengo un costo unitario de mano de obra y también tengo un costo unitario de costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, ya tengo un costo acumulado, digamos, de 39 centavos para este segundo proceso. Pero se recuerdan que habíamos calculado en la parte de arriba un costo unitario promedio. Lo voy a marcar acá para que no se nos olvide. Y este mismo costo unitario promedio es el que viene a figurar acá. Si se dan cuenta, ya está formulado también. Lo coloco acá y le sumo este costo unitario. Y si se dan cuenta, ahora el costo unitario para el proceso, costo unitario acumulado para el proceso Y es de 1 quetzal con 43 centavos. Ahora valoricemos la producción. ¿Se recuerdan de que estoy transfiriendo 21.000 unidades terminadas? Terminadas al proceso Z, a un costo de 1.43. Y si se dan cuenta, acá tengo esta parte de las 4.800 que quedaron en proceso. Si se dan cuenta, todo lo voy formulando y cuando ustedes vean la hoja de cálculo, si no se recuerdan de dónde viene algún dato, es de ese apartado donde lo estamos trabajando y estas van costeadas. No las vayan a costear al costo unitario total, sino que estas van costeadas al costo unitario promedio porque se recuerdan de que todavía aún no han sido, digamos, al 100% terminadas. Tengo este total. Materia prima, se recuerdan que no tengo. Mano de obra. De igual manera, jalo este 1.680. Lo multiplico por el 0.35, por 0.04 los costos indirectos de fabricación y voy a tener mi total acumulado de 35.660.94. Y si se dan cuenta, ese costo acumulado también cuadra y también pega con el que ya había determinado yo anteriormente. Y con eso estaríamos terminando el segundo proceso. Para el tercer proceso es prácticamente el mismo procedimiento y el mismo seguimiento que ustedes tienen que ir dando. ¿Alguna pregunta o alguna duda antes de continuar? Licenciado, disculpe, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, diga, con mucho gusto. Por ejemplo, solo para quedar clara, si en el ejercicio solo dijera el 60% de acabado, entonces ahí sí se multiplicaría por el 60% o siempre por el 40%. No, en este caso, cuando dice en y dice con, ¿sí? Se multiplica, así como usted bien lo dijo, por el 60%. Solo cuando le dice Perfecto. a o al, lo multiplicamos para que no se complique por la diferencia. Y ahí está la clave. Perfecto, gracias. Muy bien. Belieli, Sí, dígame. perdone, yo creo que siempre está uno de los porcentajes que usted mencionó, el 35% en el otro, pero no entendí de dónde lo sacó. O el 40%, ¿por qué es 40% y no se toma el total? Con gusto. Lo que sucede, ¿verdad? Es que, por ejemplo, me dice de que está al 60% de acabado. Eso ya me lo dice el ejercicio.
Resulta de que el producto, si estoy a un 60% de terminar, ¿en qué porcentaje ya lo terminé? Si me falta un 60%, ¿en cuánto está? Ok. En un 40%. Entonces, por eso es de que va multiplicado por el 40% y en su 35% en el segundo proceso. Siempre va a ir multiplicado por lo que ya se terminó, no por lo que hace falta. Porque a mí en costos me interesa saber qué costo va teniendo cada proceso que voy terminando. ¿Alguna otra Muy duda bien. o alguna pregunta? Gracias, Lee. Con gusto. Licenciado, buenos días. Buenos días. Disculpe, tengo una duda. Esto es fuera de lo que usted está explicando ahorita, pero me surgió ahorita en este momento. Dígame. ¿Qué pasa cuando nos dan un dato de salarios cuando ya tenemos un dato de mano de obra? ¿Este Habría- dato es irrelevante o cómo se incluiría en un problema así para costeo por? Habría que leer bien el enunciado, porque si a usted le dice que, por ejemplo, la mano de obra es parte del inventario inicial o es parte de los costos del mes, entonces habría que ver bien también la parte que le dice si son salarios de personas de producción o si son salarios de personas administrativas. Y si son administrativas, forma parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, obviamente, si le dan esa información a usted o si les dan esa información, se debería de tomar en cuenta, ¿sí? Para que lo puedan ir trabajando. Pero Ok, tiene que ser muy claro el enunciado, tiene que ser muy claro que le diga, tengo de costo de mano de obra en el mes 10,000 quetzales, pero adicionalmente los obreros percibieron tanto por mano de obra. Entonces sí tiene que ser muy específico, ¿verdad? Porque si no lo es, puede generar confusión. En la práctica, pues uno no tiene problema porque uno ya sabe de dónde jalar los datos, pero al momento de estar resolviendo, sí, hay que leer muy bien esa parte. ok, gracias, licenciado. Yo le menciono Bien. porque, como le digo, en algún problema, por ejemplo, puede decir el departamento de personal, ¿verdad? O sea, ahí puede darse. Ahora bien, pero cuando lo especifica directamente para un proceso, ahí iría incluido en la mano de obra o porque como le digo, no indica la verdad para qué, como dice usted, para qué departamento va. Sí, tendría que ir en este caso, dentro de la mano de obra. Aquí el problema, ¿verdad? Es de que, como le digo, si no especifica, puede ser para su mano de obra directa, pero también lo puede incluir en los costos indirectos de fabricación. Entonces, es una pregunta válida que ustedes podrían hacer al momento del examen, con ese argumento y con esa justificación. Y el auxiliar y el docente tendrían que poderle solventar o responder en su defecto. Gracias, licenciado. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos al proceso Z. Bueno, vamos al proceso Z. Es prácticamente lo mismo que hicimos en el proceso Y, perdón. Si se dan cuenta, los datos nos los va dando. En proceso al inicio del mes, 3,200. Tenemos un costo de 1,95. Si se dan cuenta, esos datos ya no nos van dando. Totalizo. Me transfirieron del proceso anterior 21,000 unidades. Y si se dan cuenta, costeadas a este costo unitario acumulado. Y posteriormente, tengo el total. Y a estos totales me da 24,200 unidades y un total monetario de 36,274.10. Esto lo divido y ya tengo un costo unitario promedio de 1,49. Posteriormente, mano de obra, me dice el caso, 550. Costos indirectos, 450 quetzales, y eso me suma 1,000 quetzales. Costos del mes, 7,800. 3,300 de costos indirectos, 11,100. Totalizo. No se les vaya a olvidar siempre sumar este total de costo acumulado
que trabajamos al inicio del proceso. Y eso nos da un total de 48.374. Aquí únicamente mis unidades, al inicio del mes 3.200, las 21.000 que me trasladaron, volumen 24.200. Le entrego a bodega, le entrego a tienda 20.000. ¿Se recuerdan? Ya tengo las 24.200. Únicamente hago la diferencia de 4.200 y estoy entregando a tienda 20.000. Y la parte que dice al 75% de su acabado, es decir, de que ya fue terminado en un 25%, por eso es que se multiplica por el 25%, o les puede decir, ahí les hubiera podido decir ¿qué? A 3/4 de su acabado, entonces les tocaría multiplicarlo por 1/4. Es solo que es lo mismo, pero dicho fraccionariamente. A algunos catedráticos les gusta poner fracciones y yo creo que ahí nos la terminan complicando a veces. Materia prima no tenemos. Mano de obra, ya tengo mis totales. Totalizo, como lo he venido haciendo. Tengo mi producción equivalente, mi costo unitario, mis costos indirectos, el mismo procedimiento. Si se dan cuenta, son datos que vengo jalando. Y tengo un costo unitario y posteriormente únicamente totalizo. ¿Se recuerdan de que ya tenía el 1.49? La ventaja ahora de hacerlo virtual, que si ustedes tienen una plantilla bien hecha y la saben utilizar y estudian, les puedo decir de que súper rápido pueden terminar un examen si han estudiado y han practicado. Sería bueno de que tuvieran unas plantillas y ya después me imagino que se lo siguen pidiendo a mano, únicamente lo trasladan a mano. Bueno, entonces ya únicamente hago la sumatoria y este es mi costo unitario acumulado, las 20.000 que estoy pasando a tienda, multiplicadas por esto. Posteriormente las 4.200 por el 1.49 que había determinado yo aquí arriba de costo unitario promedio. Posteriormente mano de materia prima no había, mano de obra sí y costos indirectos de fabricación. Tengo los totales y únicamente sumo y me da un total de 48.374.10. Si se dan cuenta, termina pegando y termina cuadrando con el costo acumulado que yo tenía en la parte superior. Entonces, con esto estaríamos terminando, ¿no? La primera forma en la cual se puede trabajar un sistema de costeo por procesos. ¿Alguna pregunta? Disculpe, una consulta. Sí, con gusto. Disculpe, y si digamos de que se nos pide determinar el precio unitario por cada una de las órdenes, pero siempre tomando en cuenta que un costo unitario representa el 48% del precio. Ahí tiene la ventaja, por ejemplo, si a usted ya le dan el precio, si le dicen que vale 5 quetzales, esos 5 quetzales multiplicados por el 48%, y ahí usted ya tiene el costo unitario. Si le dan el precio. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si gustan, vamos a tomar solo unos 5 minutos. Yo preparo el otro ejercicio, siempre de costeo por procesos. Este es un poquito más complicado porque nos desglosan las producciones equivalentes. Y continuamos. 5 minutos. Gracias. Gracias, Lick. Sí, les voy a estar compartiendo las plantillas de Excel para que ustedes las tengan. Esta les va a seguir sirviendo si en algún momento ustedes optan por privados o para resolver algunos ejercicios en su momento de seminario integrador, pues termina sirviendo todo. ¿De acuerdo? Sí se las voy a facilitar. Muchísimas gracias, Lick. Gracias, Lick. Por procesos, pero con la producción equivalente desglosada. Como les digo, ahorita en la forma en que lo expliqué,
La primera forma es como yo lo aprendí en su momento con el licenciado Hurtado y como lo ha trabajado el licenciado Polanco y con algunos ejercicios que tuve la oportunidad de ver también de la licenciada Luisa Fernanda. Con la parte del licenciado Recinos o con la parte de la licenciada Astrid, pues desconozco cómo lo trabaja, pero traté de la unificación de criterios. Y aparte también esta plantilla que yo trabajo es una plantilla que en su momento muy amablemente la licenciada Elisa Rojas me compartió y pues que es una plantilla bastante útil para poder trabajar este tipo de ejercicios. Vamos a leer primero el enunciado. Dice, la gerente de producción de la comodidad, además de conocer el costo por tipo de escritorio, necesita conocer el costo total. Disculpe. ¿Sí? ¿Podría compartir su pantalla? Disculpe. Ah, perdón, con gusto. Listo. Bueno, para determinar en cuál de ellos están saliendo de control los costos. Sus procesos son identificados como corte, armado y acabados, por lo que procede a entregarle los datos de la siguiente forma. Proceso de armado, en proceso al inicio 5 escritorios, fase de acabado este 90%, este 90% le tienen que prestar mucha atención, que al inicio no nos sirve para nada, hasta el final nos viene sirviendo, ¿verdad? Entonces a veces hay una información ahí que debemos de tener mucho cuidado. Si somos ordenados y demás, vamos a saber en qué momento utilizar. Colocadas en el proceso durante el periodo, ahí falta un dato, yo se los voy a estar dando. Recibidas del departamento de corte 70 unidades, transferidas al departamento de acabado 60 unidades. Debe determinar las unidades en proceso. Las unidades en proceso quedan con el 80% de acabado en materia prima. Aquí ya cambió la regla, si se dan cuenta. Quedan con el 80% de acabado en materia prima. En mano de obra a 40% y en gastos de fabricación con el 60%. Si se dan cuenta, aquí ya lo desglosaron. Inicia su producción con un inventario inicial de materia prima de 2.200, por mano de obra 3.000 y gastos de fabricación 2.600. Las unidades recibidas de corte tienen un costo de 34.000. Los costos en los que se incurrió en el mes son materia prima 16.200, mano de obra 7.530, mientras que por gastos de fabricación 9.000 quetzales. Si se dan cuenta, aquí parte de corte únicamente nos dicen que nos están trasladando algo y se van a dar cuenta al momento de resolverlo, porque no estamos tomando en cuenta, digamos, en su totalidad el proceso de corte, porque ya es como un proceso empezado que se trabaja de esta forma. Proceso de acabado, en proceso al inicio del mes 4 escritorios, fase de acabado 90, colocadas en proceso durante el periodo, recibidas del departamento de armado, 60 unidades con un costo que usted ya determinó, que obviamente lo determinamos arriba. Transferidas al departamento de almacén 58 unidades, debe determinar las unidades en proceso. Las unidades en proceso quedan con el 70% de su acabado en costo primo, mientras que los gastos de fabricación quedan a un 30% de acabado. Ahora quiero preguntarles, cuando hablamos de costo primo, ¿qué elementos del costo de producción son? Materia prima y mano de obra. Mano de obra, ojo que puede ser de que no se los den desglosado por cada uno. Les puede decir costo primo o les puede decir costo de conversión en su defecto. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí sería bueno que si no se les ha quedado todavía, tengan alguna su tablita o algo, si en caso se los dan de esa manera. Bueno. Perdón, licenciado, ¿podría repetir esa última información? ¿Costos primos que constituyen? Costo primo, materia prima y mano de obra. Perfecto, gracias, licenciado. ¿Vale? Se cuenta con un inventario inicial de 4 unidades. Los gastos del proceso al inicio del mes
fueron mano de obra 6,760, gastos de fabricación 8,018, los costos del mes se registraron de la siguiente forma: materia prima 1,187, mano de obra 7,720 y los gastos de fabricación 6,295. Se solicita lo siguiente: costo por cada proceso, costo del proceso total y el costo de producción. Bueno, para este ejercicio se trabaja hasta un estado de costo de producción que lo vamos a ver cuando vayamos finalizando el ejercicio. Bueno, vámonos ahora a la parte práctica, ¿sí? Entonces, dice de que yo entrego 70 escritorios al próximo proceso. Hay volumen en proceso al inicio del mes, 5 escritorios. Voy a ir cambiando las pantallas para que ustedes vean. Volumen recibido de corte, si se dan cuenta, los 70 que me están transfiriendo. Y volumen entregado al proceso de acabado, 60. Volumen en proceso al inicio. ¿Se recuerdan de que ahí menciona en la parte de hasta abajo, de acabados que lo acabo de leer, que habían 4? Y recibí 60 de armado y estoy entregando al almacén 58. Dense cuenta ahí que prácticamente ya tengo las cantidades, y para que vayamos costeando y sepamos por qué porcentajes. El primer proceso, si se dan cuenta para este ejercicio, y ojo con eso porque elegí este ejercicio porque en la mayoría de casos yo me he podido percatar que a veces con tal de, les puedo decir yo, tal vez de generar confusión al momento de resolver un examen, ya nos dan un proceso que ya fue terminado, que ya prácticamente no debemos de hacer absolutamente nada. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con la información. Si se dan cuenta del proceso de corte, no nos dan ninguna información. Únicamente nos dicen que se trasladó cierta cantidad y demás. Entonces, ojo con eso. Yo lo que les puedo recomendar, muchas veces los exámenes no se pierden porque no sepamos, sino que se pierden porque no leemos adecuadamente o porque no leímos detenidamente. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, entonces el ejercicio me está indicando para la parte de armado, las unidades en proceso quedan con el 80% de acabado en materia prima. Aquí está con el 80%. Y dice en materia prima, mano de obra al 40%. Y si se dan cuenta, yo aquí coloqué el 60% porque el 60% fue el que ya se terminó. Y también dice gastos de fabricación con el 60%. De una vez lo voy colocando. Ahora para el tercer proceso, vámonos para la parte de abajo y dice, las unidades en proceso quedan con el 70% de acabado en costo primo. Y se recuerdan, costo primo está compuesto por materia prima y por mano de obra con el 70%, por eso coloqué el 70%, y me está indicando que los gastos de fabricación quedan a un 30% de su acabado. Y si dice que queda a un 30% de su acabado, quiere decir de que ya se terminó en un 70%. Entonces, yo coloco los porcentajes de los cuales ya fue terminado el producto. Vámonos ahora a la parte de costos, si se dan cuenta. Aquí esta plantilla nos va ayudando bastante porque de una vez ya únicamente jalo datos en la parte posterior. Todos estos datos de inventario inicial para armado y para acabado ya me los dan. Totalizo. Costos del mes también ya me los dan. Y únicamente los totalizo, total de costos por cada proceso. Y ahora me voy al paso 1. Informe de la producción. Esto más que todo se trabaja para cuestión de orden y que ustedes ya tengan los datos y ya únicamente vayan formuleando y los vayan trabajando. Volumen en proceso al inicio, dice que
eran cinco escritorios, si se dan cuenta, por eso es de que ya lo tengo acá. Fase de acabado, obviamente, como esos ya habían sido terminados, ahí no tengo ningún inconveniente, si se dan cuenta. Únicamente lo jalo. Volumen recibido de corte, 70 escritorios. Entonces, eso me da un total de 75 escritorios. Volumen de entregado de escritorios acabado, 60 escritorios. Y el mismo procedimiento que hemos hecho, ¿verdad? Si se dan cuenta, únicamente la diferencia, y sé que quedan en proceso al final del mes 15. O únicamente lo puedo hacer a cálculo. Si yo sé de que en este caso entregué 60 y en total son 75, únicamente saco diferencia. Es el mismo procedimiento. Y nos vamos ahora a la parte del resumen del costo de producción. Buenos días. ¿Sí? Disculpe, licenciado, que le interrumpa. En el proceso de corte, o sea, no se toma ningún dato a menos de que en el segundo dato lo indique. O sea, en el segundo proceso. Sí, definitivamente, a menos de que en el segundo lo indique. Si se da cuenta, no nos dio costos al inicio del mes, no nos dio costos incurridos en el mes, sino que ya nos está diciendo cuánto estamos trasladando. Y si no dijera en ninguno de los siguientes procesos, o sea, el primer proceso queda en 0. Definitivamente, porque asumamos en este caso, en la mayoría de los casos, de que ya está costeado por aparte. En algunas ocasiones se hace así. En la práctica termina siendo así muchas veces. Costeo un proceso por aparte y después trabajo los otros con procesos continuos para costear. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora. Unidades, ¿se recuerdan de las 5 unidades? Y en este caso, si se dan cuenta, yo ya sé de que mis costos incurridos durante el mes era la parte esta de los 34,000. Miren, esto yo lo voy trabajando únicamente para cuestión de ir teniendo control, ¿verdad? Porque a la larga, ¿qué les digo? Esta parte de este sistema de costeo por procesos, la dificultad termina radicando en la producción equivalente. Bueno, entonces si se dan cuenta, se recuerdan de que tengo 2,200 y tengo 2,200 y tengo 3,000. Posteriormente a ello, los costos indirectos de fabricación, 2,600. Y con eso yo ya tengo un costo de 7,820. Y si se dan cuenta, ya únicamente vamos totalizando esta parte del resumen del costo de producción. Al inicio del mes tenemos 10,248 y los costos de productos recibidos vamos a ver, costo de producto recibido de corte durante el mes, 34,000. Y si se dan cuenta, las unidades recibidas de corte tienen un costo de 34,000. Entonces, si se dan cuenta, este 34,000 ya lo jalo yo de la información que tengo y es ahí donde yo ya logro determinar el precio de estas 70 unidades. Si se dan cuenta, todo va saliendo de la información para que no les genere confusión, porque se van a hacer bolas y van a empezar a buscar el precio y no saben de dónde lo estamos determinando. Pero para poder hacer este tipo de problemas debemos de tener ya este dato. Si se dan cuenta, era lo que preguntaba el compañero. Aquí está el total de las unidades recibidas que tienen un costo de 34,000 quetzales. Es ahí donde me sirve la información del proceso de corte. Y aquí ya únicamente totalizo las 5 unidades a un precio de 485.7143. Y posteriormente, si se dan cuenta, esos 2,428
sumado a los 7,820, tengo los 10,248, ¿verdad? Que ese me viene prácticamente a servir a la postre y se van a dar cuenta dónde nos va sirviendo ese total. Y obviamente aquí tengo mis 34,000. Ahora vamos al costo de producción del mes. Estos ya me los dan. Totalizo. Y tengo 32,730. Para que finalmente yo sumo, si se dan cuenta, aquí es donde ya me empiezan a servir los totales. Los totales, si se dan cuenta, aquí es donde me sirve ya ese 10,248 que viene a ser el costo del proceso al inicio del mes. Y con eso yo tengo un total de costo acumulado de 76,978.57. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Este es un buen momento si no sabemos de dónde sale algún dato. Si se dan cuenta, van saliendo de lo que vamos calculando o bien los datos salen de la información que tenemos. Yo lo que les recomiendo para este ejercicio es de que marquen aquí cabal donde está este 34,000, porque ese es bien fundamental. Si no, de entrada ya se van a quedar parados y no van a saber qué hacer, de dónde sale el 34,000 y de dónde determinamos el precio del costo de corte. Esos 34,000 ya vienen del proceso de corte, ¿verdad, Alec? Sí, era lo que me mencionaba el compañero de que... Eran es mover el proceso B. Exacto. Sí, ¿no? ¿Alguna otra duda o alguna pregunta? Si no, continuamos con el paso 3. Bueno, avancemos entonces. Si se dan cuenta aquí, lo voy trabajando prácticamente aparte. Tengo que transfiero a acabado 60 unidades. Unidades en proceso son 12. Pero si se dan cuenta, al final, esas 12 unidades se recuerdan de que quedaron en proceso 15, pero quedaron desglosadas en la producción equivalente, y es lo que ahorita les voy a mostrar. ¿Se recuerdan de que el 80 ya lo teníamos, ya lo habíamos calculado arriba? El 60 y 60. Se trabaja acá porque es mucho más fácil. Y posteriormente, si se dan cuenta, 60%, que ya lo traigo de arriba, igual este 60% lo traigo de arriba, y lo voy multiplicando por las 15 unidades. Por las 15 unidades que quedaron en proceso al final del mes. Y si se dan cuenta, para materia prima, quiere decir de que en total quedaron, por ejemplo, terminadas 12 unidades y quedan en proceso todavía, por ejemplo, 3, 9, quedan pendientes 6 y así sucesivamente. Aquí es donde se complica esto porque está desglosado. Entonces ya no me da una producción equivalente total, sino que me está dando una producción equivalente para cada elemento del costo de producción. Les confieso, un ejercicio muy parecido a este, lo pusieron en un examen privado y como estaban tan acostumbrados a hacerlo con producción equivalente unificada, tronaron porque no sabían cómo poder resolverlo. Ahora algunos catedráticos sí se toman a la tarea de poder enseñar con la producción equivalente desglosada. Vuelvo a hacer mi cuadrito. Inventario inicial, gastos del mes, totalizo lo mismo que hice anteriormente. Solo que ahora se recuerdan que en la antigua forma la producción equivalente era lo mismo, pero acá cambió. Acá tengo 72, acá tengo 69 y 69, que eso los vengo jalando de esta parte. Tengo mi costo unitario, que es la proporción entre el total y la producción equivalente. Voy teniendo mis totales y ya posteriormente, únicamente, totalizo, si se dan cuenta, hasta identificadas tenemos las columnas. El costo del inventario, costo en corte. ¿Se recuerdan en este caso el 485 que determinamos?
Esas 60 unidades tienen un costo en corte de 485, lo cual me totaliza 29,000. Y ahora, estas 60 unidades también tengo un costo de 576. No las vayamos a poner todas a un mismo costo, si ya traigo un proceso anterior. Entonces, tengo diferentes totales, me suma esto, y también tengo un costo también aquí acumulado unitario de esto. Posteriormente, costo en proceso al final del mes. Aquí están las 15, a un costo cabal de los 485.71, que lo vengo jalando desde acá también. Y posteriormente aquí tengo un subtotal. Después, las de producción equivalente. Si se dan cuenta, 12, 9 y 9, que había determinado, cada una por su costo, si se dan cuenta. 152, 168, y tengo mis totales. Únicamente ya a la postre voy totalizando, si se dan cuenta, para este apartado, ya totalicé tanto este proceso en proceso final del mes como el costo de armado. Y con eso me tiene que dar un total al final de 76,978.57. Y si se dan cuenta, termina pegando con esto. De igual manera, como les digo, yo les voy a estar facilitando la plantilla. Disculpen si voy algo rápido, pero es por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, tenemos que abarcar prácticamente lo que se ha ido en un tercio de semestre. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de continuar con el tercer proceso? Con gusto. Liquio, a mí se me quedó una pequeña duda ahí donde puso las unidades 60 y 60 de corte. ¿Por qué puso de 60 de corte y costo en armado 60? Esa parte no entendí. Yo pensaba que solo se iba a poner una sola vez los 60. Estos 60, dice usted. Ajá, exactamente. Lo que pasa que recuerde que esas 60 unidades son las que yo estoy entregando al volumen de acabado. Y aparte de eso, esas todavía llevaban parte de pendiente de corte. Es decir, de que es lo que yo le menciono. Esta empresa trabaja ciertos procesos por aparte. Entonces, por eso es de que hay que tomar en cuenta esas 60 unidades. Y estas 60 unidades se toman a un costo, si se da cuenta, de 485. Porque también tengo que meter implícitamente, así como lo trabajamos anteriormente. ¿Se recuerda cuando trabajábamos costos promedios? Que aún hasta en el tercer proceso yo metía un costo del primero, costo del segundo y costo del tercero para tener un costo total unitario. Por eso es de que debemos de trabajar también estas. ¿De acuerdo? Ah, ok. Entonces esas 60 unidades son las mismas. Son las mismas, exacto. Solo Ok. que, por ejemplo, para corte valen esto, digamos, y para armado valen esto, y el costo total es este. Ah, ok, hay que tomar en cuenta los dos Exacto. departamentos, corte y armado. Exacto. Y se suman. Ah, ok. Y si hubiera otro proceso antes, también lo hubiera puesto acá. Que fueran, digamos, 3 procesos, si hubiera habido otro proceso anterior, aparte de corte, por ejemplo, preparado o algo, las toma en cuenta, porque no todas tienen el mismo valor, por eso es que se hace por separado. ¿Alguna otra pregunta? Ok. O alguna? Gracias, licenciado. Con gusto. Bueno, continuemos ahora. Volumen en proceso al inicio. ¿Son qué? 4 unidades. Tengo esas 4 unidades. Fase de acabado, si se recuerdan ese acabado que nos iba metiendo en los cuadritos. Aquí está ese 90% de acabado. Al final ahí es donde lo tomamos en cuenta. Volumen recibido de armado, las 60 unidades de las que estábamos hablando. Volumen entregado al almacén, vamos a entregar 58. Y en proceso a final del periodo quedaron 6. Y esto me totaliza 64. Las 4 unidades, si se da cuenta, compañero, aquí nuevamente volvemos como que a repetir. 4 unidades a un costo de 485 en corte y 4 unidades a un precio de 576. Y me da un total acá. Si aquí hubiera
Otro costo y demás también lo incluimos. Costo de proceso al inicio del mes. Materiales no tiene. Mano de obra 6,760. Y costos indirectos de fabricación 8,018, que son datos que ya me han ido facilitando. Únicamente voy totalizando y sumo. Si se dan cuenta aquí, en este proceso yo tengo la ventaja que hace los precios, pero en el otro no sabía, pero ya me estaban dando el total de 34,000, entonces me tocaba dividir esa parte de los 34,000 dentro del costo para tener la parte de las unidades, para tener la parte del precio. Entonces, únicamente tengo la parte de la sumatoria, y si se dan cuenta con la parte de la sumatoria, vamos de la mano, ¿verdad? Si se dieron cuenta, con este 63,736, que tiene que ir ajustando. Ahí son pruebas que nosotros podemos ir haciendo para ir ajustando los resultados. Materiales en el mes, mano de obra, costos indirectos. Tengo el total. Únicamente aquí lo que hice fue copiarlo para tener las sumatorias, y el costo total acumulado es de 97,965,42. El mismo procedimiento en este cuadrito, donde tienen que prestar mucha atención. Si se recuerdan, ya solo jalamos. Aquí decía con 70% de acabado en el costo primo, que eran estos dos elementos. Y decía a un 30% de costos indirectos de fabricación. Por eso es que lo multiplico por el 70, porque yo ya jalé del cuadro que trabajé ahí arriba, para que no me esté costando la determinación de los mismos. Aquí está lo que traslado a almacén. Unidades en proceso. Casualmente nos da la misma cantidad, porque todas nos da el 70%, a pesar de que había sido expresado de la misma forma y de la misma manera. Únicamente traslado datos a mi cuadrito. Mi producción equivalente aquí dio igual casualmente, pero no es de que vaya a ser así. Se dieron cuenta en el proceso anterior de que era diferente. Tengo mis totales. Voy teniendo mis totales para que ustedes se den cuenta de dónde los saco. Total de costo unitario. Y era lo mismo que me preguntaba el compañero anteriormente. Compañero, para que se dé cuenta acá, ya incluyo corte, armado y acabados, cada uno con su costo. Y voy teniendo mis totales. Y únicamente hago la sumatoria. Costo en proceso al final del mes. Prácticamente, si se dan cuenta, estoy sumando los costos. Aquí se los estoy especificando. Ya posteriormente no sumo acabado porque todavía falta por terminar. Entonces, por eso aquí hago esta anotación de qué es lo que hay que sumar. ¿Sí? Si se dan cuenta. 6. Y aquí tengo un total. Materia prima. Si se dan cuenta, ya tenía prácticamente esta parte del 4.20. Únicamente vamos jalando la información para que se den cuenta de dónde la estoy trabajando. Únicamente hago la sumatoria y tengo un total. Al final, si se dan cuenta, 6,000 más estos 2,000. Este es un subtotal que a la postre me da el gran total o suma igual del costo de acumulado. Y el costo acumulado, si se dan cuenta, 97,965,42. Y ese sería mi costo acumulado. ¿Alguna duda o alguna pregunta que tengan? Con gusto la podemos resolver. ¿Está todo claro? ¿Todo bien? Licenciado, yo sí tengo una duda. Dígame con gusto. ¿Cómo podemos, o si hay algún tip para identificar cuándo usar este método de la equivalencia desglosada? Lo que pasa que en el enunciado le va a decir de que, por ejemplo, los escritorios se quedaron con un 50% de acabado. Entonces glosamos porque nos dice de que los escritorios se quedaron con ese porcentaje de acabado.
A cambio, cuando lo desglosamos, dice que quedó terminado con un 50% en materia prima, con un Ay, 50% en entonces. mano. Ahí está la diferencia. Por eso Ah, les ok, digo que es gracias. muy importante la parte de la lectura a la hora del examen, para que no tengan ningún inconveniente y sepan de dónde se van trabajando los resultados y los totales en su defecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias, licenciado. Un gusto. Bueno, vamos a continuar ahora. Prácticamente, bueno, este es un agregado que yo tengo de otros ejercicios y demás que he trabajado. Yo les voy a estar haciendo llegar la parte de todo este costeo por, por procesos. De igual manera, con todo y el apartado, ¿verdad? Que les estoy mencionando. Y aparte de eso, pues por cuestión de, como les decía, por cuestión de tiempo, lamentablemente no, ¿qué les digo? Quisiera abarcar más y quisiera tener más ejercicios y demás, pero es un poco complicado. Entonces ya para ir avanzando, vamos a trabajar también un ejercicio de costeo por órdenes, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda o alguna pregunta? Esta clase queda grabada, ¿verdad? Pues según estoy viendo, sí están grabando. Sí. La van a hacer a Facebook, me imagino. Pues no les sabría decir, no sé si nos puede apoyar ahí. Entonces, que, digamos, podemos resolver cuando hablamos de sistemas de costos, de como la primera forma como lo vimos o en esta segunda, cualquiera de las dos pudiéramos utilizar y el catedrático pudiera, digamos, evaluar al final el proceso de cada una de las opciones, o tendríamos que realizarlo de una forma predeterminada. Miren, todo va a depender de la información que le den, porque como les decía, cada catedrático tiene su metodología. Yo traté, en la medida de lo que fuera posible, la unificación de criterio. La unificación de criterio para que no confundirlos y demás. Me imagino de que a ustedes les han facilitado hojas de cálculo, algunos ejercicios y demás, para que puedan irlos trabajando, pero todo va a depender de la forma en que el catedrático le está, qué datos le están dando en el ejercicio, en el examen o demás. Sí, yo le comentaba esto porque en relación, digamos, al licenciado con el que yo recibo el curso, yo no voy a cuestionar, digamos, su liderazgo, no voy a cuestionar su forma de poder, digamos, brindarnos el apoyo y de poder resolver dudas. Más sin embargo, digamos, en esta primera experiencia que tuvimos del parcial, mi nota fue muy baja, ¿verdad, Lick? Más sin embargo... ¿Se recuerdan que en el ejercicio nos pide en sí un costo de producción al final? Aquí hago un resumen, hasta el número de la página del libro tengo anotada ahí. En corte ya me daba el costo de producción al inicio, que eran 34,000. Armado voy jalando datos de todo lo que he hecho. Materiales, mano de obra, costos de fabricación, totalizo. Producción al inicio, si se dan cuenta, es como mi inventario inicial. Y me voy a buscar la parte de dónde encontrar. Y efectivamente aquí lo tengo, si se dan cuenta. Todo lo tengo formulado para que no les genere confusión. Este cuadrito se hace para que el estado del costo de producción sea mucho más fácil. De igual manera, en el costo de armado, ya lo tengo determinado arriba y aquí únicamente totalizo. Y a la postre ya voy a tener otro costo que vendría a ser el total tanto del que tengo al inicio como el que tengo implícito en el mes. Y únicamente voy totalizando. Esto no es nada complicado. Producción al final del mes. Estos son costos que nosotros ya habíamos determinado anteriormente. Para que vean de dónde los vamos determinando.
Vamos totalizando. Aquí ya nos da los totales. Solo se recuerdan de que cuando algo queda en proceso al final del mes, va a ir restado. Eso inclusive lo van a aprender también en la parte de financiera 2, la valorización de inventarios. Únicamente hago la diferencia. Esto es para que ustedes vayan sabiendo de dónde sacamos los resultados. Materia prima, si se dan cuenta, aquí tengo el total. En el estado de costo de producción, esta estructura les va a servir si en dado caso se los piden. Tengo costos indirectos de fabricación. Inventarios de producción en proceso. El total. Aquí ya totalizo. Le resto la parte de los inventarios, digamos, finales, que vienen a ser el inicial del siguiente periodo. Y prácticamente al final se vienen a dar cuenta ustedes de que el costo de los productos manufacturados al inicio digamos, el costo de producir esa cantidad de escritorios, digamos, es de 89,387. Ahí ya se viene a consolidar toda la información por todo lo que trabajamos el costeo por procesos. De igual manera, yo les voy a facilitar esto. Yo se lo voy a mandar a Jennifer para que se los comparta en la página del grupo, así como hizo con el Drive que les compartió, donde está la información de los ejercicios. ¿De acuerdo? Para que ustedes la tengan. Con esto estaríamos finalizando la parte del costeo por procesos. Si gustan, tomamos unos 5 minutos y nos pasamos a la parte del costeo por órdenes. Sistema de costeo por órdenes. Prácticamente ya con este tema estaríamos terminando. Yo de igual manera, como les digo, por cuestión de tiempo, este sistema de costeo por órdenes, yo lo trabajo muy de la mano a cómo se trabaja como lo trabaja el libro, y aparte de eso, pues también lo he trabajado así en la práctica, porque donde yo trabajo, pues trabajamos a través de órdenes de fabricación, de órdenes de producción, para poder sacar las producciones que requiere cada uno de nuestros clientes. Bueno, entonces, cuando hablamos de órdenes de fabricación, ya sabemos nosotros, aquí hay unas generalidades bastante importantes que nos pueden servir en algún momento, que pertenece al sistema de costos históricos. Es decir, de que ya maneja información histórica. ¿Puede compartir su pantalla, Lick? Sí, con gusto. Gracias. Entonces, es un sistema de sistema de costeo histórico. Adicionalmente a eso, todo costo histórico se determina después de que el producto ha sido elaborado. Si se dan cuenta, así es como vamos costeando. Igual fue en procesos, vamos costeando ya después de que el producto ha sido elaborado, por eso es histórico. A cambio, cuando hablamos de predeterminado, estamos hablando de que se calcula antes de ser fabricado, por eso ustedes lo van a ver ahorita para el examen final en sistema de costeo estándar. El sistema de costeo por órdenes de fabricación consiste en el registro independiente de cada orden de trabajo que se realiza en un centro de producción. Es decir, de que si yo fabrico camisas o fabrico pantalones, se registra específicamente para camisas, específicamente para pantalones, y se va llevando constancia de lo que se está utilizando, de cuánto de mano de obra he empleado y cuánto va implícito de costos indirectos de fabricación. Las características es de que identifica por medio de un orden numérico para la fabricación determinada de cada cantidad de producción en la cual se acumula el valor en cada uno de los 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra y costos indirectos. Además de eso, presenta mucho énfasis en la parte de costos y se extiende cada orden por lote de productos fabricados. Ahí se van a dar cuenta que cada orden tiene un número o tiene un distintivo. Y ahora vámonos a la parte de la aplicación. Dice que esta empresa se dedica a la fabricación de blusas y camisas. El propietario está interesado en conocer el costo de cada una de las órdenes que trabaja la organización
para lo cual le facilitan la siguiente información. Ojo con esto, porque esto nos va a servir cuando estemos costeando. Y por eso es bien importante que hayamos aprendido materia prima, mano de obra y gastos de fabricación, porque nos toca prorratear y nos toca en su debido momento saber qué unidades debo de agarrar. Cuando es webs, es última en entrar, primera en salir, ¿verdad? Entonces, al inicio del mes está en proceso la orden 10, pero al finalizar el mes queda la orden 12 en proceso. Es decir, que durante el mes finalizamos la 10, trabajamos la 11 y quedó en proceso la 12. La mano de obra se paga a 15 quetzales la hora, cantidad que ya incluye bonificación y prestaciones. Durante el mes se adquieren 1000 metros de material X a un precio de 10 quetzales, mientras el material Y, 1800 metros a un costo de 10.75. Al inicio del mes se contaba con 125 blusas con un costo de 50 quetzales y 62 camisas con un costo de 75, ambos totalmente terminados. Al final del mes se tienen 75 blusas y 60 camisas también terminadas. Las órdenes del mes son orden 10, que ya estaba en proceso por un total de 500 blusas, orden número 11 por 300 camisas y orden número 12 por 400 blusas, la cual queda en proceso. Al inicio del mes está en proceso la orden 10 de la siguiente forma. Orden 10, blusas, dice. Material directo, 6.200, mano de obra directa, 3.200 y costos indirectos de fabricación, 4.000. El inventario de material al inicio del mes es como sigue. Material X, 250 metros con un costo de 10.50 y material Y, 300 metros que tienen un valor de 10.75 cada uno. Operaciones del mes. Compramos 200 metros de material X a 10 y 1.800 metros de material Y a un precio de 11. Emisión de requerimientos de materiales. Emisión 1 para orden 10, 150 metros, para orden 11, 200, para orden 3, 600. Material Y, necesitamos para la emisión 1, 400, para la orden 11, 600 y para la orden 12, 620. Mano de obra, aquí ya nos da las horas hombre, gracias a Dios, pero si tocara calcularlas, se recuerdan de que en este caso, como estamos trabajando a un mes, si quieren, hagamos un pequeño ejercicio, por si no se las da. Por ejemplo, si quiero calcular horas hombre, hagámoslo acá. Jornada, días trabajados, horas fábrica y horas hombre. Estos son datos hipotéticos. Digamos que en esta empresa la jornada es de 8 y en esta empresa la jornada es de 7. Esta empresa digamos que trabajó 30 días y esta trabajó 28 días. Me falta un dato por lo menos para calcular las horas hombre, empleados. Horas fábrica. Las horas fábrica no es más que el cálculo de la jornada, el total de las horas de la jornada de trabajo por el día de trabajo, los días trabajados. Tengo mis horas fábrica, digamos que aquí trabajan 8 personas y aquí trabajan 12. Entonces mis horas hombre son 240 por 8. Aquí me da mis horas hombre. Así es como se determinan horas hombre, si en caso no se las dieran. Aquí les voy a dejar esto. Datos supuestos, para que no se anden confundiendo después. Bueno. Para continuar, los gastos indirectos de fabricación, mano de obra indirecta, 8.800, materiales y accesorios, 12.200, depreciaciones y amortizaciones, 5.555 y otros gastos, 7.770. Los gastos de fabricación para su prorrateo utiliza como base las horas hombre directa. Es decir, de que tengo que tener mi total de horas hombre para poder prorratear.
ahí se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Con base a la información facilitada se solicita cédula de órdenes de producción, conocer el costo de producción del mes, el costo de lo vendido y el costo unitario de la producción terminada. Nos vamos ahora a la parte práctica. Aquí este dato. Al inicio del mes está en proceso la orden 10 de la siguiente manera. 6,200. Acá está. Mano de obra 3,200. Y gastos de fabricación 4,000. Tengo un total de 13,400. Dice que durante el mes se emitieron las órdenes siguientes. La orden 10 por 500 blusas. Si se dan cuenta, ahí les voy mostrando la información. La orden 11, 300 camisas. Y la orden 12 por 400 blusas. El inventario al inicio del mes es como se sigue. Se dan cuenta que eran 250 metros a 10,50, me da el total, y 300 metros del material Y a 10,75. Tengo los totales y únicamente sumo. Posteriormente, se adquieren 1,000 metros de material X y dice 1,800 metros de material Y, que hay un pequeño. Entonces vamos a ir confirmando, sí, 2,000 y 1,800 a un precio de 10 y a un precio de 11. Tengo 20,000, tengo 19,800 y totalizo. Tengo 39,800. Me paso a la parte, esto lleva un orden, ¿sí? Para que ustedes lo vayan siguiendo. La emisión de requerimientos del material. Hay una emisión, en este caso emisión 1 para la orden 10 de 150 metros. ¿Se dan cuenta aquí? Todos los datos me los van dando. Emisión 2, 200 metros. Emisión 3, 600. Eso me da un total de 950. Ahora el material Y, 400, 600 y 620. Y con eso, yo ya tengo mi vaciado de datos. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo ya voy trabajando esta parte. El inventario inicial, si se dan cuenta, yo acá, de una vez, les voy anotando las cantidades para que ustedes las vayan, teniendo. Si se dan cuenta, son estas mismas que había trabajado, pero de igual manera aquí se los dejo indicado, ¿verdad? Para que no se estén confundiendo después. En este caso tengo los 20,000 quetzales de compras del material X y los 19,800 del material Y. Posteriormente, si se dan cuenta acá, material utilizado, eso nos vamos a ir dando cuenta conforme nos lo vayan requiriendo. Tengo 2,000, tengo 6,000 y tengo la parte de 1,500. Esto de material utilizado son 2 columnas que se agregan. Esa la deben de trabajar ya una vez hayan finalizado las pequeñas cédulas de las órdenes de producción, porque si no les va a generar confusión, porque ese es el material X y si se dan cuenta, el material Y, de igual manera, es el cálculo que yo voy teniendo. De igual manera lo puedo ir trabajando, pero se pueden confundir, ahí se van a dar cuenta que es mucho más fácil, así como se va trabajando. El inventario final, la sumatoria del inventario inicial más compras, menos el material utilizado, y eso es la diferencia, que es lo que nos va a quedar al final del mes, y aquí tenemos nuestro total. Esto, como yo les había mencionado anteriormente, es bien importante que esta columna del material utilizado la dejemos pendiente, trabajar antes cédulas de órdenes de producción. Entonces, ya después ustedes pueden determinar su inventario inicial. Bueno, la orden 11 dice que son 480 horas hombre. Ahí se recuerdan que les pueden decir que les dan un total de
de horas fábrica, pero se recuerdan de que lo que nos sirve a nosotros es la hora hombre. Y ya les enseñé en la parte de arriba cómo calcular las horas hombre. Ya el ejercicio nos da 480 horas hombre, 440 horas hombre, 460 horas hombre. Y el valor, ¿se recuerdan de que ya no lo indicaban? Yo me recuerdo que ya nos da la información de mano de obra. Yo leí, aquí está. La mano de obra se paga a 15 quetzales y que incluye bonificación y ¿cómo se llama? Y prestaciones. Ya tiene los 15 quetzales. Únicamente totalizo. Y tengo mi valor, en este caso, de total de mano de obra de 20,700. Me voy a los gastos indirectos de fabricación. Me dice que de mano de obra indirecta eran 8,800, 12,200 de materiales y accesorios, depreciaciones y amortizaciones 5,500 y otros gastos 7,700. Tengo un total de 34,325. Pero se recuerdan que el ejercicio dice en el apartado que para poder prorratear voy a tomar como base las horas hombre directas. Y por eso fue que sumamos las horas hombre directas. Entonces, únicamente el prorrateo, ya tengo el total. Y para prorratear, ya voy a tener mi coeficiente. Que el coeficiente no es más que la diferencia entre el total del costo indirecto de fabricación dentro de, en este caso, el total de las horas hombre, que sería de 1,380, y tengo mi coeficiente. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de entrar a la parte de donde ya empezamos a armar las cedulitas de cada orden de fabricación? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, continuamos. Nos vamos a la primer cédula, que es de la orden 10. ¿Se recuerdan de que la orden 10, vamos a ver dónde está el requerimiento? La orden 10, aquí está. Ya está en proceso por un total de 500 blusas. Aquí están las 500 blusas, ¿sí? Producto blusas. Hasta es bien específico el formato. Entonces, ¿se recuerdan de que me dice de que debo de utilizar el método WEBS, perdón? Por lo tanto, tomo en cuenta las últimas unidades que entraron a la bodega y por eso tomo estas. Tengo 150. Si se dan cuenta en este caso, se toman a un precio de, esto es lo que me está requiriendo, perdón, en materiales, y tomo en cuenta el precio de la última compra, que en este caso vendría a ser un precio de 10 quetzales. Tengo el requerimiento de 10 quetzales y me da un importe de 1,500. Miren, el 150 es el requerimiento de material para fabricar en la orden 10. Y así sucesivamente en la orden 11 y ahí se van a ir dando cuenta. Entonces me requiere 150 del material X, pero también esa orden me requiere del material Y 400 metros. Entonces aquí tengo los 400 metros y como es a través del método WEBS, tengo que tomar el último precio, que sería 11 quetzales. Por lo tanto, únicamente ya totalizo. Y tengo mi total de materiales directos para la orden de fabricación número 10. Me voy ahora a mano de obra directa. Aquí es súper fácil, porque ya tengo mi total de horas hombre para la orden, que eran 480 horas a un valor de 15, 7,200. Ahora bien, nosotros en este caso, si se dan cuenta, al momento que vamos trabajando la parte de los costos indirectos de fabricación, por eso es de que ya habíamos trabajado anteriormente
Si gustan, tenemos el coeficiente de 2487, pero se recuerdan que la base aplicable para estos gastos indirectos de fabricación son las horas hombre. Y las horas hombre para la orden 10 es de 480. Entonces, tengo los 2487 del coeficiente y como tengo que prorratear específicamente para la orden 10, tengo un total de 11.939.13. Entonces, tengo ya mis datos de la orden 10 y me voy a la orden número 11. Se recuerdan que me requieren 300 camisas, porque esta es de camisas, 200 de material X y 600 de material Y. Y como es webs, tomo el mismo precio, 10 y 11. Únicamente voy totalizando y tengo un total de 8.600. Tengo mi horas hombre, que son 440, que ya los había determinado, ya me los daban a un costo de 15. Tengo mi total de mano de obra directa, el mismo coeficiente 2487. Jalo mis horas hombre de 440 y ya tengo el importe o el total por costos indirectos de fabricación por 10.944.20. Me voy a la orden 12, que es una orden de blusas. Me requieren 600 y 620, que son estos, 600 y 620. Y como es webs, al mismo precio que había determinado en las otras órdenes, tengo 6.000 y 6.820, para tener un gran total de 12.820. Igual la mano de obra directa, tengo las 460 horas hombre, el costo de 15, y ya tengo mi total. Posteriormente, tengo la parte acá de las en este caso, bueno, si aquí lo tengo cambiado, vamos a jalar vamos a ver, aquí cambié las columnas, tengo que anotar el coeficiente, vamos a jalarlo para acá mejor, y vamos a jalar la base aplicable, que son las 460, vamos a tomarlas de acá, y con eso, en este caso, mejor voy a jalar el coeficiente si no me cambia todos los datos, ahí estamos. Bueno, tengo el total de 11.441.67 y con eso ya tengo mis totales en sí de las 3 órdenes de producción. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de entrar a la cédula general de órdenes de producción? Si no, continuamos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, sigamos. Tengo ahora mi cédula, si se recuerdan. Esta pues no difiere mucho de cómo lo trabaja la mayoría. El requerimiento eran 500, 300 y 400 en su defecto. Jalo los 6.000, jalo cada total en este caso. Me voy a los 6.200 que ya estaban trabajados, que ya nos habían dado anteriormente, miren, para la orden 10. Posteriormente tengo los 3.200 y los 4.000. Que estos datos, si se dan cuenta, ya me los daban que habían quedado en proceso anteriormente. Porque aquí esta orden quedó en proceso. Si se dan cuenta, en la orden 11 y en la orden 12 no aparece esto en proceso, porque no había nada en proceso de esas órdenes, porque van en orden ascendente. Tengo las 500 unidades. Materia prima. ¿Se recuerdan que lo determinamos? Tengo los 5.900, los 7.200 y los 11.939, que ya fueron bien calculados. Y ahora únicamente los voy totalizando y ya voy sacando mis totales. Entonces ya tengo mis totales y ahora determino mis costos unitarios. Total de materia prima dividido lo que me requieren. Si se dan cuenta, aquí lo vamos ya determinando.
Entonces ya tengo mi costo unitario. Me voy a la orden 11. En la orden 11 no hay nada en proceso. Únicamente jalo mis datos de la cédula, de las otras cédulas pequeñas. Y voy teniendo mis totales. Únicamente ya tengo la sumatoria. De la misma forma hago mi costo unitario. Y los voy teniendo. Orden 12, 400. Igual, únicamente ya totalicé. Ya no tengo que estar calculando nada. Porque ya tengo los datos establecidos. Y de igual manera tengo mi total. Y yo aquí lo iba copiando para tener un total de lo que implica cada orden de producción. Entonces, cada orden suma esto. Pero las tres órdenes en su conjunto suman 95,745. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de que nos vayamos al estado del costo de producción? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, vamos ahora a la parte del estado del costo de producción. Esta es una estructura bastante básica, ¿verdad? Que no difiere con lo que ya tenemos. Al inicio del mes empezamos con materiales directos. ¿Se recuerdan de que tenemos un total de materiales directos al inicio del mes? 5,850. Aquí ya lo tiene sumado. Y 39,800 que yo compré por concepto de materiales. Aquí están los totales. Para eso me sirven los totales. Tengo en total de materia prima la sumatoria de ambos y le resto lo que me quedó pendiente de, digamos, de utilizar de materia prima, que como se dan cuenta, aquí está el inventario final. Y es aquí donde radica la importancia ahora de esto que les dije yo, que había que dejar de último material utilizado. 9,500 no es más que la sumatoria. Por ejemplo, para el material X, de estos 1,500 más estos 2,000 más los 6,000. Y de igual manera para el material Y. Entonces, ahí es donde ya tenemos nosotros este total que se lo debemos de restar. Y por lo tanto, el costo de los materiales disponibles menos el inventario al final del mes es 27,320, que viene a ser este material, prácticamente material utilizado. Entonces, ya tenemos el material utilizado. Por concepto de mano de obra, únicamente son los 20,700 que acá están. De igual manera, yo se los desglosé ahí. Los costos indirectos de fabricación, si se dan cuenta, ya están desglosados. Y tengo un total de costo de producción al final del mes. Posteriormente, inventario de productos al inicio del mes. Dice que son 13,400. Nos vamos a revisar ahora, que son datos que a nosotros ya nos daban. En este caso, que vienen a ser esos 13,400 que ya nos dan. Y con eso, se lo sumo al costo total de producción del mes. Si se dan cuenta, aquí yo les estoy especificando de dónde viene y qué hay que hacer, si hay que sumar o hay que restar. Aquí vuelvo a jalar inventarios de producto en proceso a final del mes. Únicamente, aquí tengo este dato del total del último proceso. Si se dan cuenta. Inventario de productos en proceso a final del mes. Este se va a convertir en el inicial a la postre en el próximo mes. Y únicamente saco la diferencia. Y aquí ya tengo mis totales. Ahora, inventario inicial de productos terminados. ¿Se recuerdan en este caso? Que ya tenemos ya habíamos determinado las unidades. Y posteriormente a determinar las unidades, ya vamos totalizando para ir teniendo un costo de las mercaderías vendidas. Si se dan cuenta, acá prácticamente ya se les dan todos los datos prácticamente del inventario inicial de los productos terminados. Por lo tanto, yo ya tengo mi costo de las mercaderías vendidas
y ya teniendo mi costo de las mercaderías vendidas, yo ya tengo, es prácticamente, por lo general los ejercicios llegan hasta acá. Este es un plus para que ustedes vayan sabiendo de dónde van saliendo los diversos costos, y posteriormente el costo de el inventario final de producto terminado. Si se dan cuenta acá, vamos a aplicarle los paréntesis, ¿verdad? Para que lo tengamos bien, porque a veces Excel anota las otras cantidades, ¿verdad? Si no se va trabajando de forma óptima. Y al final tenemos un costo de la mercadería vendida de 67,233. Y esta prácticamente viene a ser una plantilla bastante sencilla de lo que prácticamente se va, de lo que para trabajar órdenes de producción, y que a ustedes en su defecto no se les complique y que no tengan ninguna dificultad al momento de poder operar este tipo de ejercicios o este tipo de problemas. Yo he visto que otros catedráticos, bueno, yo también lo trabajé así en su momento, que vamos haciendo la parte de cómo se llama, uno hace un cuadrito de PEPs, uno hace un cuadrito de webs, y de ahí va sacando también los totales. La verdad desconozco cómo les hayan enseñado en esta oportunidad, pero como les digo, pues yo creo de que estas son unas plantillas bastante fáciles y bastante accesibles de poder trabajar, y demás. Pueden practicar con ejercicios que ustedes ya tienen hechos, y pues cualquier situación, pues ya saben que estamos a las órdenes, y pues